Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar que hemos organizado Experenta y Cisco. Es para mí un placer recibirles y darles la bienvenida. Agradecemos que nos estén acompañando. Y desde Experenta estamos a sus órdenes. No quiero tomar mucho tiempo. Quiero que este webinar vayamos directamente al grano con Héctor, que nos acompaña acá. Y de Experenta expresarles nuestro compromiso hacia ustedes como clientes en apoyarles y orientarles en un mundo que hoy cada vez se vuelve más incierto, pero con mucha oportunidad. Es nuestro pensamiento que pues tenemos que ahora convertirnos en empresas que adoptemos una cultura de IA, o sea, ya no verlo como una herramienta, sino como verlo como parte de nuestra cultura y en la forma en la que trabajamos. Es cambiar nuestro pensamiento a un pensamiento de, eh, de ser, que la IA sea parte de nuestro equipo. O sea, ya no podemos verla como una herramienta que está ahí, sino que es algo que ya está como nosotros, así como el celular ya se convirtió en una parte o una extensión de nuestro cuerpo, pues la IA también se está convirtiendo ya en algo de nuestro día a día y que nos va a estar acompañando en todas nuestras organizaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que adoptar ese pensamiento IA-céntrico, ¿verdad? Y no es porque esté de moda, sino porque realmente el comportamiento humano es lo que dicta el cambio en las organizaciones. Y ya nosotros, la mayoría, de forma natural, estamos siempre buscando el apoyo de la IA. Entonces, es una tecnología que está cambiando nuestro comportamiento y al haber un cambio en el comportamiento humano, hay un cambio radical en lo que es las organizaciones. Entonces, para nosotros queremos siempre mencionar e impulsar estos temas para poder encontrar cómo este nuevo compañero nos va a ayudar en el día a día. Entonces, nuevamente bienvenidos y los dejo con Héctor Mauricio para que nos comparta lo que Cisco está trabajando junto con la IA para poder transformar las organizaciones. Perfecto, muchas gracias Jorge, también Cristel y a todo el equipo extendido de Experenta. Voy a compartir mi pantalla y creo que algo hace mención Jorge referente a ese tema de integración de distintas herramientas o agentes de inteligencia artificial. No debemos verlo justamente como un reemplazo al recurso humano o tecnológico, sino realmente algo que nos pueda llegar justamente a complementar. Algo que he estado realizando muchas veces en estas sesiones enfocadas a inteligencia artificial es también ver un poco el lado ético del uso de estas herramientas, ¿no? Ha habido bastantes foros de discusión referentes al tema de si esto va a reemplazar justamente a una persona en específico, debemos preocuparnos por el rol o el trabajo que tenemos al día de hoy, o en su defecto, que yo lo veo justamente como eso y comparto la idea de Jorge, es debemos abrazar la tecnología, debemos montarnos justamente sobre esta nueva ola tecnológica y poderle sacar el mejor provecho. Vamos a dejar un espacio al final de esta conversación justamente para que podamos compartir nuestra opinión, no únicamente referente al tema de cómo está innovando Cisco en esta área en particular, sino también un poco más de idea general para que ustedes con todo lo que les diga el día de hoy, por supuesto, y les muestre, les soy honesto, estoy completamente emocionado y entusiasmado
por lo que les presentaría. Es algo novedoso, impactante. Yo me quedé con la boca abierta justamente cuando lo vi y escuché por primera vez. Y justamente eso también quiero transmitirles a todos ustedes. O sea, al final vamos a dejar un espacio de preguntas, respuestas, comentarios, opiniones, por supuesto, para que podamos pues también enriquecer pues nuestra forma de pensar. Por ahí me confirman rápidamente, estoy compartiendo mi pantalla y es una presentación que dice Cisco AI Ready. Sí, se ve bien, Héctor. Perfecto, Ya muchas se ve. gracias, Cristel. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Antes de irnos de lleno justamente en lo que Cisco está innovando y cómo es este mundo de inteligencia artificial, me gustaría plantear primero un poco de contexto, justamente qué es lo que está ocurriendo al día de hoy en nuestro mundo tecnológico. Y aquí me gustaría también presentar y entender por qué han ocurrido ese tipo de hitos históricos en nuestro mundo, en la industria, por ejemplo. Hemos visto distintas disrupciones tecnológicas. Justamente nos ha tocado a nuestra generación en particular, tanto hacia arriba, X, Millennial, y hacia abajo, por supuesto, ver cómo este tipo de nuevas tendencias y nuevas tecnologías han venido a cambiar justamente nuestras formas de comunicarnos, de expresarnos, de poder justamente enriquecer nuestros trabajos, por ejemplo, ¿no? Por ahí alrededor del 97, 98, pues ya se hace de manera de consumo justamente el uso del Internet. Siempre lo he dicho, vino a traer un par de aguas porque prácticamente vino a poder tener el acceso a la información que muy seguramente anteriormente pues nos tomaba más pasos o más tiempo poder tener el acceso a estos mismos o inclusive de manera limitada, ¿no? También a veces siempre lo menciono, quien hoy no esté posicionado en Internet, por ejemplo, prácticamente no existe, ¿no? Si a lo mejor yo quiero buscar algún elemento para mi hogar, para mi oficina, algún servicio en particular, pues lo busco a través justamente de este espacio en la Internet. Y si no encuentro un proveedor, pues prácticamente es que no existiera, por ejemplo, ¿no? Y ese es ya un precedente y es algo, un must que debemos tener justamente todas las organizaciones, ¿no? Más adelante justamente viene la introducción de la parte de los elementos y dispositivos móviles, donde para esto, entonces, para este punto en particular de la historia, ya un celular ya no cumple el propósito de hacer llamadas y recibir mensajes o realizarlas, por ejemplo, ¿no? Sino en este caso es el de poder tener una supercomputadora justamente en nuestro bolsillo, al alcance de nuestra mano y nuevamente poder interactuar de manera rápida justamente con las personas, con los lugares, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, justamente viene también la disrupción tecnológica y la introducción de la nube, donde viene a cambiar justamente cómo nosotros estamos organizando nuestra información y cómo estamos accediendo a esta misma, por ejemplo, ¿no? Vienen a cambiar justamente la arquitectura de esta misma y, por supuesto, a decrementar distintos costos de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Y por último y no menos importante, pues viene esta nueva disrupción tecnológica, donde hemos visto distintas herramientas de inteligencia artificial, llámense asistentes, llámense agentes, herramientas, por ejemplo, que vienen a simplificar tareas. Muchas veces también digo, a lo mejor tareas de bajo impacto, para que nosotros podamos hacer más con mucho menos, por ejemplo, ¿no? Y ser más eficientes con nuestro rol y las operaciones y tareas que tenemos en el día a día. Siempre he preguntado justamente en estos foros de discusión qué tipo de herramientas utilizan hoy día de inteligencia artificial. Un par de ejemplos que me han comentado. Por ejemplo, compañías que se dedican justamente a la venta, pues tienen un asistente prácticamente para la parte de generación de facturas electrónicas, por ejemplo. Y de esta manera no es que estemos dependiendo o usando menos recurso humano, sino que nuevamente ese tipo de tareas comunes, de bajo impacto y a lo mejor nuevamente de manera cotidiana y repetitiva, pues podamos agendarlas justamente a ese tipo de asistentes, herramientas, para que ahora sí nuestro rol en particular esté enfocado en tareas de mayor prioridad, por ejemplo, ¿no? También un otro caso bastante interesante que me han comentado es justamente esos asistentes que tenemos en las videollamadas, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor yo llego 5 o 10 minutos tarde, me sumo a la reunión y me puede dar justamente un resumen de lo que ha acontecido en esa reunión en particular. Yo puedo entender y sumarme rápidamente a la conversación, por ejemplo, ¿no? O en su defecto, si alguien ha mencionado mi nombre, me describen, miren, tu nombre fue mencionado en esas ocasiones referente a esos temas en particular, ¿no? Y creo que lo
justamente todos los tópicos que se tomaron, inclusive también los siguientes pasos y qué personas justamente se comprometieron a realizarlas, por ejemplo, ¿no? Y ya, por supuesto, también hay otros tipos de fabricantes en específico. También me han comentado y yo soy bastante abierto en ese tipo de actividades y de uso de herramientas de inteligencia artificial, donde podemos darle inclusive a un asistente cuáles son los tópicos que yo quiero realizar justamente en una charla, cuál es la estructura que yo necesito, por ejemplo, qué tipo de imágenes yo necesito crear para esta presentación y prácticamente, pues bueno, me realizan justamente una presentación ejecutiva para las personas. Ya tocaría de nuestro lado, por ejemplo, afinar un par de detalles o simplemente dar el visto bueno de ese tipo de resultado final, ¿no? Entonces, de esta manera, justamente hoy, más que nunca, estamos usando distintos tipos de agentes, herramientas, asistentes de inteligencia artificial para poder hacer mucho más sencillo justamente nuestro trabajo en el día a día, ¿no? ¿Por qué es todo este contexto? Porque justamente con estos ejemplos que yo les acabo de comentar, pues ha existido un gran auge de estos agentes. De hecho, se estima que a partir de este año, las organizaciones están esperando usar aproximadamente 1,000 agentes dentro de sus organizaciones para poder interactuar, para poder realizar y finalizar distintas tareas que estamos realizando en las distintas áreas de la organización, por ejemplo. Y de esta manera sacar el potencial del recurso tecnológico que tenemos a la mano. Pero como siempre hemos dicho muchas veces, las herramientas pues también tienen un doble filo, ¿no? Así como pueden ser usadas para un propósito positivo, un propósito organizacional, pues también tienen un lado negativo donde pues hoy día existen ataques inclusive de ciberataques, bueno, ciberataques en este caso, donde ya no es una persona o un grupo de hackers en particular, sino más bien son agentes de inteligencia artificial que están buscando encontrar por ahí distintas brechas de seguridad, romperlas, comprometer la información, ya sea robarla, secuestrarla, clonarla, hacer algo justamente con esta propiedad intelectual, datos confidenciales, información confidencial, por supuesto, también de los clientes, ¿no? Y bueno, más que nunca, ustedes lo saben, pues las compañías hoy, más que nunca, la prioridad principal de todas las organizaciones es seguir fortaleciendo la seguridad, ¿no? Y bueno, y con todo esto también para finalizar ya un poco la parte del contexto, pues con todo este auge de distintas de disrupciones tecnológicas, pues se ha visualizado que más que nunca necesitamos personas con grandes conocimientos tecnológicos, expertise en plataformas, lenguajes de programación, modelos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, en este caso, Gartner justamente presenta un reporte en particular que alrededor del 2026, por ejemplo, pues el 64% de las organizaciones, estamos hablando más de un 50%, más de la mitad de las compañías, pues van a tener que enfrentar ese tipo de retos humanos donde nos vamos a quedar justamente cortos con este expertise tecnológico, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, más que nunca requerimos una red que esté preparada justamente para la inteligencia artificial. Por ahí en una charla que tuve con Jorge hace un par de meses me decía, la tecnología ha cambiado, pero la forma en cómo interactuamos o qué es lo que necesitamos sigue siendo la misma, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues a mí me recuerdan prácticamente que siempre me dicen, yo tengo ChatGPT en el celular, por ejemplo, ¿no? Pero siempre me he puesto a pensar que, pues, tenemos una aplicación que nos conecta, por ejemplo, pues, donde está localizado, hosteado, pues este ente llamado ChatGPT. Lo decimos con un ejemplo comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cierta manera necesitamos cierta infraestructura para podernos comunicar, para poder tener esa conectividad y, por supuesto, tener una excelente navegación hacia distintas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, pues aquí se ve muy reforzado, pues este mensaje en específico, ¿no? Debemos rediseñar, debemos tener y posicionar pues una red en particular que pues esté construida justamente para ese tipo de activos en específico, ¿no? Por lo tanto, entonces, con el nombre de esta presentación que estamos lanzando el día de hoy, es que Cisco está preparado justamente para poder proveer una red segura
que esté ya disponible justamente para la inteligencia artificial. Y lo hacemos a través de 3 diferenciadores principales. La primera es justamente la simpleza operacional de una plataforma que esté potenciada, por supuesto, también por elementos de inteligencia artificial. Vamos a ver en el detalle de cada uno de estos, en específico también para que podamos ver un par de ejemplos, ¿no? Como segundo punto, también está la parte de poseer y proveer de dispositivos escalables que estén listos también al día de hoy para poder implementar y conectar distintas herramientas de inteligencia artificial. Y con todo este auge y doble filo y doble propósito del uso de este tipo de herramientas, pues también necesitamos proveer de una seguridad que no esté apartada, sino también que esté fusionada dentro de nuestra red y podamos tener esta observabilidad y podamos asegurarnos que, bueno, nuestra información no está comprometida, por ejemplo. Con eso, entonces, voy a empezar con esta primera parte de proveer una simpleza operacional. Y para esto, entonces, pues me gustaría también mencionar un poco de contexto. Anteriormente, y bueno, como ustedes saben, Meraki fue adquirido justamente por Cisco en el año 2012. Se ve el potencial justamente de una plataforma con gestión en la nube que yo puedo controlar, configurar, hacer troubleshooting sin importar dónde esté yo posicionado, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, tengo justamente la arquitectura de Catalyst, donde pues de una gestión tradicional, pues yo tengo un mayor control y personalización de mis dispositivos, por supuesto, tengo una mayor autonomía para poder hacer y deshacer. Y bueno, siempre ha existido pues esta inquietud de en qué momento va a llegar a existir pues una integración por completo de estas dos plataformas. También existe esta percepción que de cierta manera pues existe una competencia interna, ¿no? De, oye, ¿qué dispositivo es mejor? Un MR que puede ser un AP de Meraki o un Catalyst, por ejemplo, que justamente corresponde al hardware de esta arquitectura. Oye, ¿qué licenciamiento es el que se me acomoda mejor, por ejemplo, que corresponde a cada una de estas? Y por último, y no menos importante, pues, ¿en qué plataforma yo puedo justamente pues, estar gestionando mi plataforma? Pues con toda esta retroalimentación que hemos tenido y con todo lo que hemos empezado a trabajar como una visión desde el 2022, pues es que justamente podamos tener una integración por completa de ambas plataformas, que no exista esta parte de la percepción de una competencia interna y que prácticamente simplifiquemos las tomas de decisiones de nuestros usuarios, ¿no? Y con esto justamente me gustaría mencionarles pues ya una integración, un mensaje donde tenemos una plataforma simplificada y donde buscamos que justamente el usuario final, el cliente final ya no esté con esta disyuntiva de qué hardware comprar. Me conviene más un hardware Meraki en APs, en switches, en firewalls, por ejemplo, o a lo mejor nuevamente esos mismos dispositivos, pero ahora en la arquitectura de Catalyst. Hay que quitarnos justamente pues ese tipo de disyuntivas y ahora decidir simplemente es qué hardware en particular cumple con los requerimientos tecnológicos de mi proyecto. Y la siguiente pregunta sería, oye, ¿y ahora cómo yo deseo gestionar pues esta plataforma en particular? De manera tradicional, on-premise, con las consolas, por ejemplo, o en su defecto, a través de una gestión en la nube. Y bueno, simplificamos y unificamos la parte del hardware, también el licenciamiento y bueno, por supuesto, pues la parte de cómo gestionar nuestra operación. Una disculpa. Con este mensaje, entonces, lo que queremos posicionar, pues, es una plataforma unificada, donde nosotros podamos gestionar nuestros dispositivos sin importar de qué sean, de acceso, como pueden ser switches o APs, por ejemplo, de seguridad, como pueden ser dispositivos routers, firewalls o en su defecto también, ¿por qué no? Equipos industriales justamente para mantener esa conectividad. Y a través de esta misma plataforma, pues empezar a configurarlos, implementarlos, hacer lanzamientos de nuestra infraestructura, por supuesto, tener la seguridad de qué es lo que está pasando dentro de nuestra organización, cómo podemos detectar los problemas de manera rápida. También, por supuesto, si yo quiero correr ciertas automatizaciones, pues bueno,
hacer el uso por completo de la API para poder tener pues, esta mayor personalización de las tareas que necesito realizar. Y por último, y no menos importante, es también pues tener una inteligencia sobre plataforma. Con inteligencia me refiero es una vez que yo tengo la información, que puedo yo ajustar, cómo yo puedo resolver ese tipo de incidentes, qué otras cosas también yo puedo optimizar dentro de mi red, cómo yo puedo mejorar justamente el performance y la experiencia de conectividad de clientes alámbricos, inalámbricos y cómo puedo seguir fortaleciendo la seguridad de mi red. Y entonces, cuando les hablo justamente de esta plataforma unificada, porque también existía esta inquietud anteriormente, oye, en la parte de Catalyst yo tengo ciertas capacidades, ciertas funcionalidades que solamente me están permitidas dentro de esta misma plataforma, ¿no? O en su defecto también existe también esos otros conceptos de, oye, tengo una mejor factibilidad, un mejor uso, una mejor simpleza utilizando la plataforma de Meraki, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos como dos distintas plataformas. Pues bueno, el mensaje que buscamos con esta parte de plataforma unificada o administración unificada, que es que tengamos las mismas capacidades en ambas herramientas, que podamos justamente decidir si queremos tener una gestión en la nube, una gestión on-premise o, por qué no, también híbrida, donde cierto segmento pues yo lo mantenga en alguna de estas dos versiones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tengamos pues una infraestructura unificada. Y también, y por último y no menos importantes, todas las herramientas y todas las innovaciones y funcionalidades que estamos lanzando, pues están habilitadas para ambas plataformas. No va a estar limitado que cierta plataforma tengan un par de estas, sino que realmente ambas compartan y nuevamente, que realmente no nos preocupemos por qué hardware, por qué plataforma es mejor, sino es cómo es más fácil para mí gestionar mi plataforma, por ejemplo, ¿no? Y con esto por ahí también les ha dado un par de pistas, ¿no? Hay distintas herramientas de inteligencia artificial que están habilitadas para ambas, ¿no? Por ahí me permitiría mencionarles un par de ellas, por ejemplo, no sé si ustedes han visto y son usuarios de la plataforma de Meraki, dentro del panel izquierdo de Organization y después en la columna de Configure hasta casi al final hay una sección que se llama Early Access. Dentro de la sección de Early Access nosotros vamos a poder tener acceso de manera temprana a todas las nuevas funcionalidades que estamos lanzando. Una de ellas, por ejemplo, les menciono esta parte de AIRRM. Prácticamente, ¿qué es AIRRM? Es nuestro asistente para poder optimizar la potencia de nuestras antenas Wi-Fi, por ejemplo. En este caso, y hubo alguien que una vez me lo mencionó, es un agente que lo que va a hacer es ecualizar, por supuesto, la potencia de las antenas, poder modificar el ancho de los canales y poder tomar acción si cierta banda en particular pues está más saturada de dispositivos y poderla aligerar y mandar equipos hacia otra banda, por ejemplo, para poder tener pues un tráfico mucho más saludable, por ejemplo. Y de esta manera tratar de ir simplificando pues estas tareas repetitivas de bajo impacto, por ejemplo, y poder orientar a la persona que está administrando la red en poderse enfocar justamente en tareas de mayor impacto, que muchas veces, pues, estando tan ocupado en el día a día, no nos podemos dar un tiempo o enfocarnos en ese tipo de proyectos. Y nuevamente, les resumo un caso de uso bastante típico en ese tipo de asistente de una optimización de RF. Y el caso más rápido que siempre ocurre, por ejemplo, es que a lo mejor yo estoy conectado en una sala de conferencias y veo con mi dispositivo telefónico, estoy conectado a la antena superior arriba de mí, por ejemplo, ¿no? Y yo veo prácticamente, tengo 3 rayitas de Wi-Fi. Finaliza mi sesión y yo me muevo justamente metros más adelante o inclusive a un piso inferior. Y cuando nuevamente veo que estoy navegando y está tardando en cargar mi aplicación o la información, veo que tengo de rayitas de Wi-Fi pues solamente una, ¿no? Y bueno, como usuario no técnico, pues lo que yo concluyo es que la red Wi-Fi está mal, ¿no? Está pésima, levanto el ticket. Y cuando se empieza a hacer un troubleshooting, por ejemplo, pues llegamos a detectar que pues realmente es que el usuario, el cliente, el dispositivo siempre estuvo conectado a la AP original. Y bueno, esa es una situación común, ¿no? Donde los APs en particular, pues están peleando justamente por tener la conectividad con el dispositivo, ¿no? Y no nos podemos desapegar
de esa conectividad, ¿no? Y bueno, este asistente en particular está modulando, está viendo justamente cómo es el comportamiento del roaming para que nosotros tengamos una transición más suave y nuevamente tener una mejor experiencia de conectividad. Este tipo de herramientas, por ejemplo, ustedes las pueden acceder ya de manera temprana en esta sección de Early Access, por ejemplo, para poder también entender y cómo empezar a simplificar su día a día, por ejemplo. Bueno, con toda esta información que les he mencionado, les había comentado, pues bueno, básicamente la forma de operar de una organización, una infraestructura, pues está quedando atrasada y la única manera, por supuesto, de poder estar a la par, pues es solamente utilizando pues distintas herramientas de inteligencia artificial. Y con eso, pues bueno, entonces nos vamos a enfocar ahora en esta parte de nuestra plataforma unificada en la sección de inteligencia. Y con eso, pues bueno, doy la introducción y el lanzamiento justamente de nuestro agente de inteligencia artificial. Aquí me gusta resaltar esta parte porque no es un chatbot, no es un asistente, no es una herramienta, es un agente que está justamente construido con un modelo de decisión en continuo aprendizaje con un propósito en particular que puede operar entre distintos dominios. Esto es muy importante porque existen otro tipo de herramientas de inteligencia artificial en el área de networking con otros fabricantes, por ejemplo, o en el mercado, pero solamente operan en la parte de networking, LAN y WLAN, por ejemplo, ¿no? Pero con la introducción de la gente de Cisco, lo que tenemos es que estamos cruzando entre distintos dominios. No solamente en la parte de LAN y WLAN, como puede ser la plataforma de Meraki, la plataforma de Catalyst Center, sino también cruzar y obtener información de Thousand Eyes, de Splunk, de Umbrella y todas las demás herramientas del ecosistema de seguridad de Cisco y poder tener la mayor información posible para poder dar sugerencias y cómo resolver todos estos incidentes, por ejemplo. También, por último, y no menos importante, es tener esta autonomía, pero sin dejar de lado la supervisión. En ese tipo de foros de discusión les he comentado que justamente mencionamos o me preguntan o opinan, oye Héctor, está fantástico esta herramienta, sin embargo, ¿cómo yo sé que está haciendo lo correcto? ¿Cómo yo sé que a lo mejor lo que me dio como sugerencia y que voy a realizar, pues no vaya a causar un impacto mucho más grande, ¿no? Y por eso es donde yo siempre refuerzo este mensaje. Hay que abrazar la tecnología, hay que montarnos sobre esta misma, pero creo que siempre conclusión en particular es que hoy más que nunca necesitamos a los expertos para que podamos entender y que la información que nos dé ese tipo de tecnologías o agentes de inteligencia artificial, pues podamos validarla, sepamos que es una información correcta, le podamos dar el contexto adecuado y que las sugerencias y tareas que va a realizar, por ejemplo, pues sean las. Para esto, entonces, también un poquito hablando de este agente de inteligencia artificial, pues ya hicimos un benchmark comparado con otros agentes bastante populares, por ejemplo, llámese un ChatGPT de OpenAI, Llama de Grupo Meta, por ejemplo, Gemma, la inteligencia artificial asistente de Google, y bueno, tenemos un performance bastante aplastante comparado con estos otros agentes de inteligencia artificial. Y la razón principal, bueno, hay tres razones principales primordialmente. Uno es que tenemos una mejor precisión y mejor información porque está construido con ese propósito de hacer troubleshooting, resolución de problemas en el área de networking, de poder configurar y automatizar distintos procesos, poder conectar clientes, personas y aplicaciones, por ejemplo, y ahí nace justamente, primero que nada, esta razón de ser más competitivo con los demás. También, por supuesto, es que está entrenada, por supuesto, con toda la información y conocimiento que Cisco ha acumulado en los más de 40 años que ha estado en el mercado, por supuesto, y sobre todo con todo este expertise tecnológico de personas con una certificación nivel CCIE, por ejemplo.
Y entonces, pues tenemos un modelo bastante robusto, dedicado específicamente para el área de networking, pero no solo eso, sino que también estamos en un continuo aprendizaje. No basta solamente con llegar a este punto, sino seguir alimentándolo, perdón, en tiempo real, en vivo, con nuevas situaciones, nuevos escenarios, por supuesto, y bueno, darle la mayor información posible para poder resolver cada uno de estos incidentes. Con ello, entonces, ahora me gustaría presentarles un caso de uso justamente a través de estos dispositivos, de un pequeño video, donde les comentaba, ¿no? Estamos nosotros lanzando nuestro asistente de inteligencia artificial que nos va a empezar a ayudar a interactuar, a resolver incidentes, pero también vamos a trabajar sobre un Canvas donde nosotros podemos automatizar, monitorear, generar reportes, básicamente tener un proyecto de esa situación en particular. Y bueno, la información o este caso de uso comienza cuando recibimos un troubleshooting, perdón, recibimos un ticket a través de ThousandEyes que existe cierta degradación de acceso a una aplicación prioritaria de la compañía en cierta sucursal. De hecho, aquí nos dicen en la parte de la sucursal de Chicago, ¿no? Y bueno, varias personas han tenido problemas para conectarse a esa aplicación. Bueno, lo que hacemos una vez teniendo esa información, pues prácticamente es decirle al asistente, comencemos a hacer un troubleshooting sobre este ticket en particular. Y el asistente lo que va a hacer es empezar a recabar información a través de la plataforma de Meraki, va a empezar a recolectar pérdida de datos, jitters, entre otra información. Nuevamente va a correr un test de manera proactiva ahora con ThousandEyes y recuerden esta parte, el cruce de dominio, no solamente con Meraki, sino también con otra solución específica de observabilidad y monitoreo y bueno, probar que justamente pues el problema está dentro de nuestra red, ¿no? Y finalmente, una vez haciendo todo este troubleshooting, de hecho es en esta parte final, pues nos da 3 recomendaciones justamente para resolver el problema que estamos teniendo en este momento, ¿no? Y prácticamente me voy a quedar con la primera, que justamente dice, bueno, podemos resolver esta degradación de acceso a la aplicación creando una regla de calidad de servicio para poder priorizar el tráfico de dicha aplicación en particular. Entonces, prácticamente con ese asistente ya podemos empezar a obtener información inteligente y cómo nosotros podemos resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Me salto y me regreso nuevamente aquí a esta parte de la presentación, porque una vez que te estemos trabajando con este caso de uso, por ejemplo, no solamente basta con saber cuál es el problema y cómo se resuelve, sino también nosotros le vamos a comentar al asistente, pues comienza a resolver este problema con la primera sugerencia que tú me has indicado, que vas a crear esta regla en particular. Empezamos a escribir justamente el asistente nos va a pedir una corroboración de los pasos que va a realizar y en el dado caso que exista un problema más grave que se desencadene, pues va a revertir esta información. Pero creo que también lo más interesante, por ahí si lo alcanzan a ver, es que una vez que ya el asistente implementó esta solución, nos comenta, voy a empezar a monitorear el estatus o el tráfico en esta sucursal para ver que prácticamente la solución haya sido la correcta. Entonces, no solamente nos quedamos en el proceso de saber cuál es la causa raíz, por qué es, cómo podemos solucionarlo, sino también es soluciona este problema en particular. Y esto es algo sorprendente, por eso que les decía, alguien en su momento me llegó a mencionar, Héctor, prácticamente yo hago esto en el día a día de mi trabajo, debo preocuparme porque a lo mejor me voy a quedar sin trabajo. Y creo que nuevamente en estos foros de discusión siempre hemos dicho que hoy más que nunca debemos redefinir justamente nuestros roles, qué debemos ahora estar enfocados justamente cuando estamos administrando una red. No debemos justamente ya deshacernos del uso de estas herramientas o que suplanten por completo el rol de una persona, ¿no? Sino más bien es ahora qué propósito yo le puedo dar a esta herramienta para poder simplificar mi día a día y ahora cómo yo puedo priorizar proyectos más importantes para la organización, por ejemplo, ¿no?
También otro caso de uso bastante interesante, porque sabemos que muchas veces las organizaciones pues tienen distintos grupos, ¿no? Tanto NetOps, SecOps, grupos de IT, directivos, ejecutivos, entre otras cosas. Y bueno, a lo mejor ya no solamente recae en nosotros el resolver este incidente, sino que también debemos pasarle esta información a nuevos grupos, nuevas personas. Y bueno, cuando las invitemos a este proyecto, a este lienzo en particular, pues ellos prácticamente tengan un resumen de lo que se ha trabajado hasta el momento, ¿no? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Cómo se ha resuelto? ¿Cómo ha sido el comportamiento de esa solución al día de hoy, por ejemplo? Y de esta manera, pues bueno, podamos nuevamente ser más eficientes y optimizar el uso de nuestra infraestructura. Por ahí también, no sé si alcanzan a leer y ver dentro de la parte de la imagen, pues bueno, también estamos, el asistente es bastante inteligente porque nos dice, oye, creo que este es en la siguiente slide, es en esta parte. El asistente dice, yo ya implementé la solución, ya he estado validando durante las últimas 24 horas, el comportamiento ha sido el adecuado. ¿Te parece si yo puedo replicar esta solución para los demás sitios, para las demás sucursales, por ejemplo? No, hasta el momento no ha existido un ticket con lo mismo, pero podemos empezar a trabajar de manera proactiva este tipo de situaciones. Y nuevamente podemos darle esta tarea bastante interesante al asistente en particular. Aquí me gustaría también mencionarles algo bastante peculiar y que a mí me llamó la atención, porque muchas veces siempre me han dicho, oye Héctor, quizás a lo mejor ahora yo debo enfocarme a cómo crear mejores teleprompters, por ejemplo, qué mensaje yo debo darle justamente al asistente de inteligencia artificial para que me entienda. Y bueno, he corrido bastantes ejercicios, yo sin tener un background completamente tecnológico en TI, pues bueno, he dado dos instrucciones bastante interesantes, inclusive ahora también en idioma español, porque sabemos que a lo mejor nos sentimos más confiados, más fluidos en nuestro idioma nativo, pues le he preguntado al asistente, oye, ¿qué aplicaciones yo estoy bloqueando dentro de mi red en particular? ¿No? Y ya me aparece que dentro de mi red, pues estoy bloqueando TikTok y navegación de YouTube, por ejemplo. ¿No? Y le digo, oye, ¿sabes qué? De manera técnica, a lo mejor yo debería decirle al asistente, quiero que me crees una regla de capa 7 para bloquear el acceso o cualquier otra red social, por ejemplo. Sin embargo, obviamente, yo he hecho esos intentos y si le sabes que quiero que me bloquees el acceso a todas las aplicaciones como Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otras, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente en idioma español y con este lenguaje a lo mejor un poco más general y el agente justamente comprende mi mensaje empieza a darme justamente todos los pasos que voy a realizar. Pues también pues tenemos esta fluidez bastante interesante con el asistente de inteligencia artificial. Y por último y no menos importante, esta parte me gustó mucho. Por cierto, por ahí se me estaba pasando. Hace un momento les mencioné cómo activar la herramienta de inteligencia artificial para la optimización de RF, ¿verdad? Pues bueno, en esa misma sección de Early Access, ustedes también pueden ya habilitar el asistente de inteligencia artificial para poder justamente interactuar con él. Vamos a entrar justamente en una cola, una fila justamente para poder tener el acceso a esto. Yo en un promedio he visto que entre 3 y 5 días hábiles se nos habilita esta herramienta dentro de la plataforma de Meraki, por ejemplo. También tenemos ya un entrenamiento cortito, 10 minutos, de cómo nosotros ya podemos empezar a interactuar con este asistente en específico, cuáles son los casos de uso que yo puedo tener, qué información puedo proveerle y también retroalimentación, por supuesto, para seguir pues perfeccionando este asistente en particular. Aquí, por último, este caso de uso me pareció bastante explosivo, siempre lo digo, me explotó la mente, la cabeza, porque prácticamente le estamos diciendo, voy a ingresar un nuevo switch, el switch B, a la organización. Y ahora quiero que me copies todas las configuraciones que tiene el switch a este nuevo switch B, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el asistente nos va a decir, voy a hacer esto, asignar el nuevo switch, copiarle todas las configuraciones que tiene aquel otro, como pueden ser VLANs, TAS, configuraciones de puerto, por ejemplo. Y una vez que la aplique, pues bueno, corre un diagnóstico para ver que todo esté funcionando de manera correcta. ¿Quieres que procedamos con esta tarea en particular? Y bueno, prácticamente pues ya dimos de alta un nuevo equipo sin tener que esforzarnos demasiado, ¿no? Y nuevamente eso creo que valoro bastante del uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Donde nuevamente ese tipo de tareas en particulares
podamos justamente dárselas a este tipo de tecnología en particular y nosotros ahora, pues bueno, enfocarnos en tareas, proyectos de mayor impacto hacia la organización, por ejemplo. Y con esto, bueno, me gustaría resumir nuestro line-up de agentes de inteligencia artificial. Hoy día el Cisco AI Assistance ya está habilitado para la plataforma de Meraki desde finales desde el mes pasado, junio. Este lanzamiento, como les comentaba, pues bueno, fue justamente en el Cisco Live el 12 de junio aproximadamente, si las fechas no me fallan. Para la versión en Catalyst Center, les soy completamente honesto, tenemos que esperarnos un par de meses, 3 meses en específico, ya también para que lo podamos habilitar dentro de la plataforma de Catalyst Center. Dentro de Meraki ya está, simplemente tenemos que habilitarlo y meternos a la fila de espera. Y el AI Canvas, este lienzo donde podemos empezar a trabajar nuestros proyectos, pues bueno, ya justamente el lanzamiento también en la versión alfa va a estar habilitado para octubre y bueno, para poder justamente empezar a cruzar información y dominio y a tener un mejor conocimiento y operación de nuestra infraestructura. Aquí me gustaría mencionarles pues toda esta parte que comentaba al inicio, ¿no? Estamos buscando tener una unificación no solamente de fierro, de caja, de hardware, sino también de licenciamiento y por último y no menos importante, de soporte. Y eso es bastante importante porque les pongo un ejemplo que quizás al día de hoy yo elijo justamente el dispositivo que cumple mi expectativa de requerimiento tecnológico y yo decido irme justamente en una gestión on-premise de manera tradicional, por ejemplo, local, y quizás compro mi licenciamiento a 3 años, por poner un ejemplo. Pero al año 1 decido, ¿sabes qué? Prefiero migrarme a la plataforma en la nube. Entonces, en lugar de comprar o reinvertir en hardware y licenciamiento, lo que yo voy a hacer simplemente es migrarme de plataforma de gestión. En lugar de Catalyst Center, pues bueno, la plataforma de Meraki. Y este mismo licenciamiento, pues no voy a tener que comprar una licencia nueva, lo voy a poder utilizar forma de Meraki. Y el hardware también, no tenemos que hacer justamente una instalación de nuevo firmware, con ese firmware que hoy día ya existe, el iOS XE, pues ya también puedo migrarlo y empezarlo a trabajar directamente desde la plataforma de Meraki. Y entonces con esto pues buscamos esta estrategia en particular de no solamente pues estarnos o no tener esta integración por completo o esta parte de no entender si existe una competencia interna, sino más bien nuevamente el mensaje es qué dispositivo cumple con mis requerimientos de mi proyecto y ahora cómo yo deseo gestionarlo. Y si en su momento pues llegan a cambiar las condiciones, pues yo pueda migrarme justamente de una operación on-premise hacia la nube o de manera híbrida, ¿no? Cierto segmento, a lo mejor la parte LAN en la nube, on-premise la parte de switching, on-premise también la parte de seguridad y firewall, por ejemplo, y bueno, tener una sola plataforma donde podamos tener el acceso a toda esta información. Entonces, de mi lado, aquí finalizo, por ahí me robé un par de minutos adicionales, pero bueno, estamos abiertos justamente a cualquier pregunta, inquietud, opinión, y nuevamente también cierro esta parte de mi conversación con la pregunta es, ¿qué les parece todo este lanzamiento en particular? Como les decía, para mí fue un parteaguas importante, por ahí hubo una opinión de una persona que justamente asistió, un cliente al Cisco Live en junio y mencionaba es lo mejor que Cisco ha lanzado en los últimos 40 años. Prácticamente entonces estamos rompiendo la tendencia del mercado y marcando un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, con esto finalizo mi presentación. No sé si por ahí existen algunas preguntas que se hayan lanzado en el chat o alguien que justamente nos quiera compartir en este momento. Hola Héctor, sí, tenemos una pregunta de Víctor Padilla. Él hace la consulta si AI Assistant soportará español. Sí, de hecho, por ahí les comentaba justamente un caso de uso que yo les comentaba. Yo tengo unos equipos aquí disponibles de repente para hacer pruebas, para hacer mis entrenamientos, por supuesto. Ya activé, por eso les decía que tarda más o menos entre 3 y 5 días habilitarse el asistente dentro de la plataforma de Meraki. Y soporte español, por supuesto, por ahí les comentaba, ¿no? Uno siempre va a abrazar su idioma nativo, vamos a ser más fluidos justamente con esto. Bueno, ya le he preguntado varias cuestiones, varias información que requiero y sí me logra entender, por ejemplo, ¿no? Ok.
No sé si alguien más tiene otra duda o consulta. ¿Qué les parece nuevamente este tipo de herramientas en particular, por ejemplo? Vendrán a cambiar nuestro, o redefinir, como siempre lo he reforzado, ¿no? Nuestro trabajo al día de hoy, al día de hoy. ¿Qué usos ustedes les pueden dar, por ejemplo, a este tipo de asistentes en particular o agentes de inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Por aquí tenemos otra pregunta. Claro. ¿AI Assistant lleva algún costo extra o viene incluido en la licencia que ya se paga de Meraki? Muy buena pregunta. Cuando les comentaba que nos vamos justamente a esta sección de Early Access, tenemos acceso a este asistente de manera gratuita, por ejemplo, ¿no? Hay otros elementos y herramientas que hoy día sí están de manera gratuita, sin embargo, se espera que justamente con un licenciamiento avanzado podamos tener acceso a estas mismas. Les pongo un ejemplo de cuáles, por ejemplo, es el AI RRM, esta herramienta de roaming a través de un agente de inteligencia artificial. Esta sí la vamos a requerir justamente con un licenciamiento avanzado. Por ahí también hay una nueva solución que estamos lanzando que es Access Manager, que es el NAC nativo de Meraki en la nube para la autentificación justamente de usuarios. Hoy día también está de manera gratuita, por ejemplo, pero esperamos justamente ya a finales de este año tener un SKU justamente para poder tener acceso, pero hoy día está completamente gratuito. Y para el asistente, ese sí es, no hay que tener ningún costo o hacer un upgrade de la licencia. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Lázaro nos dice, muy buena herramienta. La consulta es si AI Assistant podría en algún momento tener servicios de autogestión. Aquí, si gustas, Lázaro, no sé si me puedas a lo mejor un caso de uso muy en particular que tú lo veas con esta parte de autogestión o me puedes ayudar a entender un poquito la parte de autogestión. Yo les pongo una pregunta que alguien me dijo, ¿no? Oye, Héctor, el asistente con el troubleshooting me dijo que pues aplicara una regla de calidad de servicio, ¿no? Pero a lo mejor, pues yo estoy en horarios de producción, ¿no? O en un horario bastante saturado dentro de mi red. Yo le puedo decir justamente que quizás realice esta operación en horarios no productivos, a lo mejor un fin de semana o por la noche, madrugada en el sistema, por ejemplo, y podemos programarle justamente esta tarea. Pero no sé si por ahí va esta parte de la pregunta, Lázaro. Mira, la siguiente pregunta de Renato también está bastante Sí. interesante, ¿no? Dice, ¿qué permisos hay que darle al asistente de inteligencia artificial para interactuar con los activos de redes? Y si esto no es otro frente que se pueda comprometer con un ataque si no se gestiona de manera adecuada. Es una muy buena pregunta, ¿no? Y aquí a lo mejor también me voy a expandir con otra pregunta que también viene a dar con este contexto. Muchas veces nos comentan, oye, Héctor, suena fantástico, pero al día de hoy solamente está con dispositivos de Cisco o también puede interactuar con otro tipo de activos de otros fabricantes, por ejemplo. Bueno, el mensaje que hoy día les tenemos es solamente este asistente interactúa con la parte de los activos de Cisco. Llámense Catalyst, Meraki, Catalyst Center, plataforma de Meraki, Splunk, Thousand Eyes. Pero la idea es que también podamos tener esta extensión y podamos extendernos hacia otros fabricantes en particular. Y bueno, ahora la siguiente pregunta, ahora sí, muy de lleno con la pregunta que me mencionas, Renato. Hay ciertas limitantes que nosotros le podemos dar al asistente. Es una muy buena pregunta, por eso existe esta parte que mencionaba, ¿no? De tener una autonomía, pero sin dejar de lado la parte de supervisión. Y por eso es que yo resalto bastante toda esta área en particular, ¿no? De que necesitamos a los expertos para poderle dar el contexto adecuado
poder razonar y entender que las sugerencias nos están dando es las correctas y por supuesto que las tareas que va a realizar pues sean las adecuadas, ¿no? Y bueno, también por ahí, a lo mejor, quizás ahí sí les sería completamente honesto, mejor ser un poco más específico con el prompt, con el mensaje, con la interacción que le estamos dando adecuado para que también pues podamos tener pues esos limitantes y permisos hasta dónde puede operar, por ejemplo, el asistente, ¿no? Y que por ahí Lázaro, sí, creo que sí respondimos a la pregunta de Lázaro, Sí. ¿no? En la parte esta de autogestión. Tenemos dos preguntitas más. Tenemos una consulta de Mauricio. Hola, ¿es posible aplicar SD-WAN o similar para acceder y optimizar a recursos de nube? No sé si esto también va a la pregunta con el asistente, pero en este caso, por ejemplo, en la plataforma tanto de Catalyst Center como de Meraki tenemos justamente soluciones para la cuestión de SD-WAN. Podemos nosotros optimizar y poner una regla de, valga la redundancia, optimizar el tráfico hacia cierta aplicación en la nube o ciertas reglas de calidad de servicio, a lo mejor videoconferencias, llamadas, entre otras cuestiones. Entonces, sí es posible colocar ese tipo de reglas en específico, no solamente con el asistente, o más bien el asistente las va a realizar si se las comentamos, ¿no? Pero ya por default, ambas plataformas, tanto Catalyst como Meraki, tienen esta opción justamente de SD-WAN para poder optimizar este tipo de recursos, ¿no? Por ahí, un ejemplo que también me comentan bastante, ¿no? Oye, Héctor, yo tengo una terminal de cobro con tarjeta, por ejemplo, ¿no? Y tengo justamente dos enlaces hacia Internet, pero por reglas justamente financieras y bancarias, todos los pagos de transacciones bancarias tienen que pasar por un mismo WAN, por ejemplo. Y de esta manera yo lo puedo definir justamente en mi regla, por ejemplo, ¿no? Por ahí Víctor Padilla, AI Assistant, ¿soportará español? Sí, la respuesta es correcta, también soporta el idioma español, ¿no? Y por último, Héctor, tenemos una consulta de Renato. ¿Qué permisos hay que darle al AI Assistant para interactuar con los activos de redes? Y si esto no es otro frente que se pueda comprometer con un ataque si no se gestiona adecuadamente. De hecho, también ya la respondimos, Cristel. Ay, perdón. No te preocupes. Ok, entonces solo tenemos esas preguntas. Perfecto. Si hay, tienen alguna otra pregunta en particular, a lo mejor requieren una sesión muy en específico que podamos realizar con su equipo, con su organización, por supuesto lo podemos canalizar con el equipo de Experenta, con Jorge, con Cristel, con Gabriela, por ejemplo, para que podamos tener esta sesión uno a uno, por ejemplo, revisar los casos de uso, entender, por supuesto, también cuál es el tipo de iniciativa o proyecto que están ejecutando y, por supuesto, poderlos también apoyar. Obviamente, no solamente con la plataforma de Meraki, sino también justamente con la parte de Catalyst Center. De hecho, es otro mensaje que a lo mejor por ahí pasó un poquito desapercibido, pero les mencionaba, ¿no? Ya no estamos justamente viendo ambas arquitecturas por separado, sino lo vemos justamente como una sola, ¿no? Como Cisco Networking, por ejemplo. Pues cualquier proyecto, pregunta, inquietud que puedan tener tanto con Catalyst Center como también Meraki, SD-WAN, Firewall, Vitel, entre otros, pues bueno, también pueden tener este acercamiento con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Y en un momento, pues, mi compañera Gabriela le cedo la palabra que vamos a hacer una rifa de un demo kit. Entonces, solo si nos dan unos minutitos. Gabriela. Bien, buenos días a todos. A continuación realizaremos una rifa en la que un único ganador recibirá una demo kit Meraki totalmente gratis. Podrá elegir uno de los siguientes dispositivos. Como número 1 se encuentra el MX67W Seguridad y SD-WAN. Como número 2 el CW91721 AP Wi-Fi 7. Y como número 3 MC130 Switch POW 8 puertos. Nos estaremos contactando con la persona ganadora. Muchísima suerte. Suerte a todos, por cierto. Suerte. Tenemos un ganador, Víctor Humana.
Víctor Umaña. No sé si Víctor está todavía conectado. Vamos a ver. Que Víctor. levante la mano, la voz. Me Si no, parece que sí. Sí, sí está conectado. Listo, Víctor. Entonces, en un momento nos estaremos contactando con usted para brindarle la información, ¿verdad? Muchas felicidades, Víctor. Y agradecemos a todos sinceramente por su participación en este webinar. La grabación estará disponible próximamente en nuestro canal de YouTube de Experenta por si desean repasar o compartir el contenido. Un agradecimiento muy especial a Héctor de Meraki, ¿verdad? Por su valiosa presentación y conocimientos compartidos. Y nos vemos hasta la próxima. hasta luego. Buen día. Nos vemos. Buen día a todos.